Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase. Este, Buenas tardes a todos. Pues vamos a ver, vamos a iniciar pues con una pregunta típica. Bueno, ahora que estamos viendo el Pentateuco, ¿cómo se escribió el Pentateuco o quién fue el que lo escribió? Eh, Al finalizar la clase, bueno, vamos a tratar de explicarnos pues esta pregunta que parece fácil, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? O cómo se fue formando el Pentateuco, ¿no? Sin embargo, pues esta pregunta no es fácil y sobre todo pues que a los estudios bíblicos pues les ha tomado varios siglos. Estudios recientes pues han propuesto algunas teorías, algunas hipótesis que vamos a tratar de comentar el día de hoy para tratar de tener una idea más o menos de quién lo escribió y no solamente quién lo escribió, sino cómo es que se fue formando el texto. Bien, eh, en primer lugar, bueno, pues tenemos que decir que por muchos años, por muchos siglos, se creyó o se creía que Moisés había escrito el Pentateuco, ¿verdad? Incluso actualmente hay muchas personas que consideran que el Pentateuco lo escribió Moisés, tal cual, los 5 libros, ellos piensan que lo escribió así palabra por palabra Moisés. Ahorita actualmente, bueno, pues ya en principios del siglo XXI, pues esta idea está totalmente superada, ¿verdad? Y no por capricho, sino simplemente pues por los estudios bíblicos que han avanzado grandemente en el último siglo, en los últimos 2 siglos, y pues hay otras razones también por las que se descarta también la posibilidad, eh, primero, de que una sola persona lo haya escrito, porque abarca un periodo muy grande, por la manera, por los géneros literarios, por la manera en la que está escrito. Y hay otros problemas que ahorita nos vamos a enfocar en ellos para pues desterrarnos de esa idea, ¿no? El autor del libro, José Luis Sicre, que ustedes ya tienen, este, pues habla de esto, ¿no? Que parecería que ya a estas alturas pues ya debería estar como superada esa idea de que todo el Pentateuco tal cual, completito, fue escrito por Moisés. Y sin embargo, no solamente en círculos judíos, sino también en círculos protestantes, círculos católicos, todavía permea esa idea de que el Pentateuco fue escrito por Moisés. No los podemos juzgar, no los podemos criticar, porque ha sido, bueno, digamos, la idea que permeó por muchos siglos. Eh, Sin embargo, bueno, pues ya los estudios han avanzado mucho como para seguir atorados en esta idea y pues para no seguir pensando o no creer en esa idea, el autor José Luis Sicre, el padre José Luis Sicre, pues nos presenta algunos rasgos o algunas características, algunos fundamentos por las cuales se descarta la posibilidad de que Moisés sea el autor del Pentateuco. Bueno, antes de entrar en esta parte, a mí me gustaría aclarar, eh, pues, algunos conceptos de canonicidad y de inspiración. Eh, Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, pues uno empieza a meterse en los detalles más específicos de cómo es que se va escribiendo el texto, ¿verdad? Por decir, en las leyes, bueno, cuando uno se hace abogado, pues tiene que meterse a fondo de cómo fueron creándose las leyes, cuál es el espíritu de la ley, y cuál ley era la anterior, y cuál vino a reemplazar, etcétera, ¿no? Entonces uno se mete de lleno a analizar el texto y pues uno empieza a ver la parte humana. Siempre que vemos estos temas de la parte humana, siempre hay pues la tendencia eh, pues como a desanimarnos o a desalentarnos, ¿verdad? Cuando vemos las tripas de cómo se van formando los textos desde el punto de vista humano,
pues siempre hay, desde el punto de vista espiritual, hay pues un cierto desánimo, un cierto desencanto, ¿verdad? Porque dejamos un poco atrás o de lado, temporalmente o momentáneamente, pues la parte de la inspiración, que a final de cuentas es la que más nos atrae acerca de la Biblia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay todos estos acercamientos que son un poco más fríos acerca del texto y pues tenemos que empezar a convivir con ellos y empezar a convivir pues, con las teorías modernas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de la parte de la formación del texto, estamos hablando de la parte, digamos, humana, ¿no? De cómo se escribe ese texto, cómo evoluciona, cómo se compila, cómo va evolucionando el texto a través del tiempo hasta que llega a su etapa final. Entonces, bueno, pues ahí entramos totalmente en la parte humana. Eh, tenemos que recordarnos que nuestra Iglesia Católica, nuestra Santa Madre Iglesia, pues nos dice que toda la Biblia está inspirada por Dios. Entonces, nosotros al adentrarnos en estas cuestiones humanas, en ningún momento estamos poniendo en duda la inspiración. Para nosotros, toda la Biblia está inspirada, ¿sí? Sin embargo, tenemos que ver las teorías, las hipótesis, qué es lo que consideran ellos, eh, de cómo pudo haberse ido formando el texto, ¿sí? Desde el punto de vista humano. Eso no quita la inspiración y eso no quita la canonicidad ni la unicidad de toda la Biblia y del mensaje y de la revelación en su contexto más amplio, ¿no? Eso no quita nada ni cambia nada. Simplemente mencionarlo para que no pensemos que estamos dudando ni de la inspiración ni de la revelación en su conjunto. Al contrario, estamos estudiando la Biblia y estudiando la Biblia, bueno, pues tenemos que tratar de entender un poco cómo fue formado ese texto, ¿no? Bueno, dicho esto, también me gustaría comentar que la canonicidad o el hecho de que algunos libros hayan sido escritos por un autor o no, de eso no depende la canonicidad. O sea, no porque digamos que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, entonces la Iglesia Católica va a decir, ah, entonces es que si no lo escribió Moisés, entonces lo vamos a sacar del canon. No, la canonicidad no depende del autor. O sea, sí depende que el autor haya sido inspirado, pero no de que el autor sea Moisés o Salomón o no sé quién quieran ustedes mencionar que la tradición nos haya dicho que lo haya escrito un autor y que de repente se descubra por ciertos estudios de que ese autor no lo escribió, que si las cartas son de San Pablo, si no son de San Pablo, etcétera, ¿no? Que si el Evangelio de San Juan o las cartas de San Juan las escribió Juan o no las escribió Juan. Entonces, la canonicidad, es decir, el hecho o el reconocimiento oficial de parte de la Iglesia de estos textos como inspirados, no dependen del autor. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, si lo escribió Moisés o no lo escribió Moisés, no cambia nada el hecho de la canonicidad, no cambia el aspecto canónico. Si por 100 años o 1000 años o 1500 años o 1800 años la iglesia o la tradición de la iglesia pensaban que lo había escrito Moisés y los estudios modernos eh, demuestran que no lo escribió Moisés, eso no cambia nada la inspiración ni cambia nada la canonicidad, el reconocimiento de la iglesia de esos textos como inspirados. ¿Sí queda más o menos claro? Entonces, si lo escribió Moisés, el Pentateuco o no, no por eso estamos dudando ni de la autenticidad de los libros, ni de la inspiración de los libros, ni de la canonicidad de los libros. Es algo que puede ir avanzando conforme la investigación avanza, ¿sí? Y es algo que podemos encontrarnos también en otros libros, con otros autores, ¿sí? Como les mencioné, que si esta carta es de San Pablo o no es de San Pablo, bueno, está bien el estudio, está bien la polémica, está bien el análisis, pero eso no cambia en nada ni pone en duda nunca la inspiración y la canonicidad de esos libros, ¿no? Algunos libros, por ejemplo, unas cartas de San Pablo, ya se pensaba que eran de San Pablo, y ya últimamente, bueno, pues se ha dicho que no son de San Pablo, pero eso no por eso las vamos a quitar de la Biblia, ni mucho menos, ¿no? Ni estamos dudando ni de su inspiración ni de su canonicidad. Bueno, habiendo dicho esto, entonces vamos a entrar un poquito en algunos detalles, ¿no? Algunos detalles
pues que parecerían finos, pero que son pistas de por qué a lo largo de la historia y especialmente, bueno, eh, ni siquiera tan recientemente la posibilidad de que el Pentateuco haya sido escrito por Moisés o no, desde el primer siglo se empezó a dudar. Algunos autores cristianos pues empezaban a dudar de que el 100% del Pentateuco fuera escrito por Moisés, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en su libro de José Luis Sicre. Vamos a ver, yo creo que en la página 30, no, perdón, en la página 31, para los que están viendo videos, bueno, el libro se llama así, El Pentateuco de José Luis Sicre. Y el libro se llama así, El Pentateuco, Introducción y Textos Selectos, José Luis Sicre. Y la editorial es San Benito. Bueno, por si no lo tienen y alguien está viendo este video, pues eh, pueden intentar conseguirlo. Bueno, vamos a ver entonces, en la página 31 dedica José Luis Sicre todo un capítulo para decir que si escribió Moisés el Pentateuco o no. Más bien, bueno, pues él nos va a tratar de demostrar que no escribió el Pentateuco, ¿verdad? Bueno, la página 31 dice, este, la tradición antigua, dice la tradición judía, el Nuevo Testamento. Bueno, viene muy arraigado de la tradición judía. Los judíos como que tienen más arraigada esta creencia, ¿verdad? De que el Pentateuco en su totalidad fue escrito por Moisés. Y siendo ellos nuestros hermanos mayores en la fe, pues los cristianos heredaron esta tradición, esta creencia, ¿no? Entonces, la página 31, en la parte de abajo, dice la tradición judía, el Nuevo Testamento y la Iglesia durante muchos siglos, fíjense, durante muchos siglos, han atribuido el Pentateuco a Moisés. Entonces, sí es una tradición por muchos siglos la que se le ha atribuido todo el Pentateuco a Moisés. Bueno, aquí ya el autor dice, bueno, pues sería difícil imaginárselo en el desierto, consiguiendo papiros, consiguiendo, pues esto para escribir, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, la principal, o digamos el principal detalle o el principal texto eh, que ponía o que cuestionaba la autenticidad de Moisés en los libros, pues era cuando narraba su propia muerte, ¿no? En el Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y siguientes, el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y siguientes, nos narran la muerte de Moisés. Vamos a ver aquí Deuteronomio 34, 5. Deuteronomio 34, 5. Entonces dice, allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió, y no se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab, cumplieron así los días del llanto por el duelo de Moisés. Bueno, entonces, pues este texto en primera instancia, pues refutaría, ¿verdad? En primer lugar, bueno, ¿cómo puede Moisés escribir acerca de su propia muerte, de su entierro y todo eso, ¿no? Entonces resultaría ilógico. Algunas
Algunos judíos, por ejemplo, en el Talmud, en la página 32, dice, este, bueno, pues que, ah, bueno, dan alguna explicación que a lo mejor estos textos pudieron ser escritos de una manera posterior, ¿verdad? Por alguien más, como diciendo, bueno, esta parte no la escribió Moisés, la escribió alguien más, pero todo lo demás sí lo escribió Moisés. Luego empieza a narrar el libro, las primeras dudas. Dice que entre los primeros grupos heréticos del cristianismo, especialmente aquellos que no muestran gran estima del Antiguo Testamento. En el siglo II, una cristiana Flora eh, preguntó al gnóstico Ptolomeo sobre el origen de la ley. Bueno, entonces vemos ahí ya desde los primeros siglos, pues había quienes cuestionaban o preguntaban, a lo mejor simplemente el hecho de preguntar, como nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene la ley? ¿De dónde viene el Pentateuco? Pues era válido preguntar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues había una tradición muy grande, muy fuerte, en donde se le atribuía a Moisés, ¿verdad? Bueno, ahí pueden ver varios autores, incluso Spinoza en el 1632 niegan expresamente que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Fíjense, ya en 1632 ya este filósofo Spinoza ya niega que se haya escrito por Moisés. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos o algunas cuestiones por las que no se considera que Moisés escribió el Pentateuco. Y el Pentateuco pues es bastante, ¿verdad? Son 5 libros, entonces, y aparte escritos en un periodo de tiempo muy largo, abarcan pues un periodo bastante largo, géneros literarios diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las dificultades para sostener la teoría de que Moisés o tan solo un solo autor pudo haber escrito todo el Pentateuco? Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, pues pensamos que se escribió así toda como que de corridito, de un jalón, ¿verdad? Que a lo mejor el autor del Génesis pues se inspiró y se lo aventó todo corridito de un jalón desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50, ¿no? Y bueno, pues cuando vamos conociendo un poquito más, pues nos vamos dando cuenta que no, la mayoría de los libros eh, no se escribieron así, menos el Génesis. Posiblemente alguno muy cortito del Nuevo Testamento o algún profeta del Antiguo Testamento, pero muy cortito, podría ser, los libros más cortitos, podría ser que a lo mejor se los podían haber escrito de una sentada, pero la mayoría, y menos por ejemplo el Génesis, que estamos hablando de un periodo de 400, 500 años, pues es difícil que, no solamente que los escriban de corrido, sino que una sola persona en toda su vida lo haya podido escribir, ¿verdad? Bueno, tenemos una serie de anacronismos. En la página 34 vemos anacronismos, ¿no? O sea, cosas que como que se contradicen en el tiempo. O que chocan o que chocarían, es decir, chocarían si fueran escritos por un solo escritor, ¿no? Si un solo escritor dice una cosa en el tiempo y ese mismo escritor dice que sucedió ese mismo acontecimiento en otro tiempo, pues ahí chocaría. Se explicaría si fueran dos autores diferentes, dos tradiciones, dos versiones, etcétera. Pero si es el mismo autor, bueno, pues ahí como que entraría en conflicto. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este, por ejemplo, dice en Génesis 12, 6 y 13, 7. Se dice, en aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El autor supone que quienes habitan ahora la tierra son los israelitas. La afirmación carece de sentido en tiempos de Moisés. No sé si se entiende. En esta parte dice textualmente la Biblia, en aquel tiempo habitaban allí los cananeos, ¿no? En la época de Moisés habitaban allí los cananeos. Entonces, si lo hubiera escrito Moisés en el tiempo en el que él vivió, no pondría en aquel tiempo habitaban allí los cananeos, porque en esa época habitaban los cananeos, más bien se supone que fue escrito posteriormente
en donde ya los israelitas habitaban en Canaán, y tenía que hacer la aclaración de que en aquel tiempo los que habitaban ahí eran los cananeos y no los israelitas, ¿no? Entonces esta aclaración resultaría ilógica si Moisés lo hubiera escrito en la época en la que él le tocó vivir, ¿sí? Sí queda más o menos claro. Si algo no les queda claro, bueno, pueden levantar la mano y preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, en Génesis 21:34, 26:14, 15 y 18, y en Éxodo 13:17. Se menciona a los filisteos que ocuparon el territorio después de la muerte de Moisés. Entonces, en todos estos textos se menciona a la tribu, bueno, la tribu o el país de los filisteos, ¿no? En la época en la que vivió Moisés todavía no existían los filisteos, todavía no llegaban. Recuerden que los filisteos era una tribu, bueno, una nación o, pues sí, un grupo de ciudades que se creía que eran como diferentes, no eran semitas, no eran originarios de la región, se creían que eran de alguna de estas islas, posiblemente de Creta, de alguna de estas islas del Mediterráneo, y que, bueno, pues llegaron en un momento determinado de la historia y se empezaron a establecer en la costa, ¿sí? Pero cuando llegan ellos es muy posterior a la época en la que Moisés vivió. Entonces es otro anacronismo, es decir, si Moisés escribió esta parte del texto, no, ni conocía a los filisteos, no tenía por qué mencionarlos, ¿verdad? A menos de que fuera un texto ya muy profético y que él viera, pero era una nación que todavía no existía, era un país que todavía no existía, y entonces lo menciona. Entonces es otro anacronismo, ¿no? No podía ser que lo haya escrito Moisés o cualquier otra persona de la época de Moisés, porque los filisteos vinieron después, más adelante. Hablando de los filisteos, aquí como paréntesis o como cultura general, la Palestina, todos hemos escuchado la Palestina, ¿verdad? El término así, la Palestina. Bueno, la Palestina significa lugar de filisteos, ¿sí? La Palestina, el nombre de la Palestina tiene su origen y significa lugar de filisteos. Bueno, eh, nada más era como un paréntesis. Bien, menciona aquí otros anacronismos, por ejemplo, que habla de los reyes edomitas que existieran antes de que los israelitas tuvieran rey. Eh, y bueno, pues el anacronismo también es contar su propia muerte, ¿no? Bueno, esos son anacronismos por los cuales se duda válidamente y legítimamente de que Moisés en su época en la que le tocó vivir pudiera escribir esto, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora duplicados y triplicados. Bueno, en todo el Génesis y no solamente en el Génesis, como hemos visto ya en las otras clases del Génesis, sino también en los otros libros del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, hay algunos duplicados y triplicados. Estos ya son más típicos, ¿verdad? Hemos visto algunos textos duplicados o paralelos. Eh, que bueno, cuando lo escribe un solo autor, pues como que dirías, bueno, ¿para qué me cuentas este texto dos veces, verdad? Este, Se explica, bueno, cuando estamos hablando de diferentes tradiciones o corrientes o escuelas que podrían tener un texto igual o muy parecido o muy similar, y luego después hay un trabajo de compilación, es como se puede explicar estos textos duplicados y hasta triplicados, ¿verdad? Eh, en primer lugar tenemos pues dos relatos de la creación. Por qué un solo autor debería tener dos relatos de la creación? No sería lógico, ¿verdad? Si tenemos dos relatos de la creación, debemos de suponer que cuando menos hay dos autores, cuando menos, o corrientes o escuelas o como le queramos llamar, ¿verdad?
No tendría caso si yo solo fuera a hablar de la creación o escribir el Pentateuco con la ley, pues solamente escribiría un solo relato, no tendría caso escribir dos relatos de la creación. Tenemos, por ejemplo, dos descendencias de Adán en el Génesis 4 y Génesis 5, ¿no? Tenemos dos relatos que nos hablan de los descendientes de Adán. Tenemos dos relatos del diluvio mezclados en Génesis 6, 9. Estos textos, cuando uno los lee a primera vista, o incluso los puede leer uno una y otra vez, y parece un solo relato. Sin embargo, ya cuando uno los lee detenidamente, o cuando un autor nos sugiere o nos propone que a lo mejor son dos textos mezclados entre sí, podemos ver como dos relatos que se van uniendo, entremezclando, eh, y entonces cuando alguien te dice, mira, estos pertenecen a esta tradición y estos pertenecen a esta tradición y los separan y hace sentido este texto por sí solo y hace sentido este texto por sí solo, pues es cuando uno puede entender o ver a detalle estos textos, que a simple vista no son muy fáciles de entender, pero que ya cuando uno pone un poco más de atención, sí, sí los puede entresacar. Bueno, por ejemplo, tenemos un triplicado. Tenemos los tres relatos sobre la esposa en peligro, y esto lo vimos en clase. ¿Se acuerdan? La esposa en peligro, en donde Abraham en dos ocasiones, Isaac en una tercera ocasión, expone a su esposa diciendo que es su hermana, y el rey, el faraón o el rey de Gerar, o Isaac también en Gerar, expone a su esposa, ¿no? Entonces son tres relatos sobre la esposa en peligro. También es un triplicado, podríamos decir es un triplicado, porque son tres relatos casi copiados al carbón. Nada más va cambiando, en uno es el faraón, en otro es en Gerar, en dos es Abraham y en uno es Isaac, ¿no? Pero básicamente es un triplicado. Si fuera un solo autor, pues como que la pensaría dos veces, ¿no? En poner estos tres relatos. Se explica más fácilmente con contextos independientes, tradiciones, escuelas que existían y que después había un trabajo de compilación, ¿verdad? También tenemos dos pactos con Abraham en Génesis 15 y en Génesis 17. Hay dos alianzas que también sería difícil explicar si fuera un solo el autor. Tenemos dos explicaciones del nombre de Betel. La tenemos tanto en Génesis 28:19 como 35:15. También tenemos dos explicaciones del cambio de nombre de Jacob en el de Israel, Génesis 32:29 y Génesis 35:10. Tenemos también dos relatos de la vocación de Moisés, de él mismo, ¿verdad? Él mismo está escribiendo y narra dos relatos diferentes de su vocación. Eh, no sería lógico pensar así. Dos versiones del milagro de las codornices, hay dos versiones. Dos decálogos, ¿no? Tenemos en Éxodo 20 el decálogo y también en Deuteronomio 5, dos versiones muy similares del decálogo, que si fuera uno solo el autor, pues no veríamos lógico que lo quisiera poner por escrito dos veces. Hay dos legislaciones sobre los esclavos, hay dos o tres leyes sobre el homicidio, en Éxodo 21, Deuteronomio 19 y Números 35. Y también tenemos diversos catálogos de fiestas, o sea, listas de fiestas, ¿no? En Éxodo 23, en Deuteronomio 16, Levítico 23 y Números 28. Bueno, entonces tenemos estas colecciones con los catálogos de las fiestas de Israel. Bien, estos pues serían, también son razones de peso lógicas que si un solo autor, ya no digamos si Moisés o alguna otra persona, pero si un solo autor escribió los 5 libros, pues no deberíamos de encontrar esta serie de duplicados y triplicados, ¿sí? Que únicamente se explican con la existencia de diferentes corrientes o escuelas que después se compilan. Bien, también tenemos pues diferencias en estilo, ¿no? Géneros literarios muy diferentes.
Por ejemplo, lo que vimos, el relato de la creación, un himno sacerdotal, relatos muy narrativos, como el segundo relato de la creación, que es muy vivo, muy narrativo, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a géneros literarios, pues también tenemos una colección muy grande que difícilmente, este, eh, podríamos tener un autor tan prolífico que utilice tantos géneros literarios tan diferentes, ¿verdad? Sería otra cuestión en duda. Este, porque a veces es sobrio, a veces es escueto, a veces es muy creativo. Entonces tenemos una variedad muy amplia de géneros literarios que difícilmente una sola persona podría manejar. Bueno, ¿qué otras diferencias? Por ejemplo, también, pues las diferencias de los nombres divinos, ¿no? Tenemos muchos nombres, bueno, varios nombres divinos. Tenemos, pues los que se repiten más es Elohim, es Yahvé, pero también tenemos nombres antiguos como El Shaddai, eh, el Señor de los Ejércitos. Entonces hay, pues, diferentes formas de nombrar a Dios que pues también podría ir en contra de la teoría de que una sola persona lo escribiera, ¿no? Si una sola persona lo escribiera, pues a lo mejor agarraba uno de esos y no cambiaba, ¿no? Como él llamara a Dios, sería el que él escribiría. Sin embargo, no tenemos cuando menos cuatro o cinco formas de nombrar a Dios, ¿no? Cuando menos. Entonces, bueno, pues eso nos dan pistas de que podrían ser tradiciones diferentes. Diferencias de vocabulario, por ejemplo, en algunos casos se le llama el monte Sinaí, en otros casos se le llama el Horeb, ¿no? La montaña de Dios donde se manifiesta Dios a Moisés y donde le va a entregar las tablas. En algunos relatos lo menciona como Sinaí y en otros relatos lo menciona como Horeb. Es el mismo, es la misma montaña, pero porque uno lo nombra como Sinaí y otro lo nombra como el monte de Dios. Entonces, pues son otras pistas, ¿no? De que podría haber al menos dos tradiciones, diferentes. El nombre del suegro de Moisés en Éxodo 2:18 se llama Raguel y, y en Éxodo 31:1, 18:1, 2, 6 y 12 se llama Jetro. Aparece más veces con el nombre de Jetro, pero en Éxodo 2:18 se llama Raguel, ¿no? Entonces, a lo mejor tenía dos nombres, pero ¿por qué en uno lo llama Raguel y en otro lo llama Jetro? La explicación sigue siendo, pues, la existencia de dos autores o dos escuelas o dos tradiciones. Bueno, pues algunos términos, por ejemplo, para referirse a esclava, en unos dice Shifta y en otros dice Ama, ¿no? Como que maneras diferentes de nombrar una misma cosa, una misma persona. A los habitantes de Palestina a veces se les llama cananeos y a veces se les llama amorreos. Son los mismos, pero en algunas ocasiones se les llama de un modo y en otras ocasiones se les llama de otro. Sí, bueno, si vamos sumando todas estas, pues son razones que a lo mejor una sola no sería suficiente, pero ya si vamos sumando todas estas, pues como que va siendo ya muy convincente la posibilidad de que no haya sido una sola persona. Y si no ha sido una sola persona, pues evidentemente tampoco pudo haber sido Moisés. Ahora, eso no quita tampoco que Moisés no haya escrito algo. Sí pudo haber escrito. Bueno, pues se le conoce como el gran legislador. Este, Seguramente sí escribió, pero no se tiene muy bien ubicado y ahorita lo que estamos o lo que el autor trata de demostrar es que no escribió todo el Pentateuco completo, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de mostrar. No que no haya escrito nada, seguramente sí escribió pues algunos textos, ¿no? Este, pero no todo el Pentateuco como se creía anteriormente. Bien, también hay llama él como cortes y tropiezos en la narración, de repente está narrando,
y luego se interrumpe ese relato y entra otro, o ya no se termina la idea que se empieza a desarrollar. Este, por ejemplo, ahí menciona, bueno, pues los dos relatos de la creación, sin embargo, que no dice, el redactor final no dice, bueno, el primer relato de la creación es este y el segundo relato es este, o hay un relato que es este, no. Simplemente pone uno y enseguida pone el otro sin ninguna transición, ni explicación ni nada. Y entonces pues se interrumpe y empieza el siguiente relato, ¿no? Se interrumpe abruptamente el primer relato y enseguida empieza el segundo relato. Cuando uno lo lee por primera vez, pues uno no se da cuenta, uno piensa que es así la narración, pero ya cuando uno lo lee detenidamente, pues se da cuenta que son dos relatos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ahí menciona que después del nacimiento de Seth se vuelve también a los orígenes de Adán. En el Génesis 7:6 tiene lugar el diluvio y Noé entra en el arca. En Génesis 7:10 se dice que el diluvio ocurrió una semana más tarde, ¿verdad? Este sería otro anacronismo, no coinciden las fechas de acuerdo a la secuencia en la que se va narrando. En 7:11 vuelve a hablarse de los comienzos del diluvio y en 7:13 de la entrada de Noé. Bueno, eh, son estas otras interrupciones y tropiezos en la narración. Génesis 37:28, y esto lo detectamos cuando hablamos de José el Soñador. Dice aquí que los madianitas sacan a José del pozo donde lo habían metido sus hermanos, lo venden a los ismaelitas y estos los llevan a Egipto. Pero en 37:36 son los madianitas quienes lo venden en Egipto a Putifar. Es decir, en el 37 no entran los ismaelitas, ¿verdad? Los madianitas directamente lo venden a Putifar. Y en el 39:1 Putifar lo compra a los ismaelitas. Bueno, eso ya lo habíamos detectado en la clase cuando lo vimos. Y este, aquí menciona Éxodo 19:24, Dios ordena a Moisés que baje del monte y suba de nuevo con Aarón. Luego el relato se interrumpe para dar paso al decálogo. Bueno, entonces estos pues son otras ideas que van sumándose a las anteriores que nos van favoreciendo. Son muchas, ¿no? Son muchos textos que nos van favoreciendo a la idea de pensar que no es un solo autor, sino que son varios autores. Luego algunas ideas como teológicas que también a veces, bueno, pues resultan pues que se contrapuntean, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer relato de la creación, Dios crea al hombre y a la mujer en el mismo momento, ¿verdad? En el mismo instante. Y sin embargo, en el Génesis 2, Dios crea primero al hombre y después crea a la mujer. Bueno, son ideas diferentes. En Génesis 6:19 ordena a Noé introducir en el arca una pareja de cada viviente y en 7:2 se trata de 7 parejas de animales puros y una de impuros. Cambia, ¿verdad? Luego, en Éxodo 33:7 se dice que la tienda de reunión estaba situada fuera del campamento y en Números 2:2 que los israelitas debían acampar en torno a ella. Bueno, son ideas, ¿no? Nada más, son detalles. Realmente no son cuestiones tan importantes, simplemente son detalles, son pistas que estos textos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la técnica literaria, narrativa, eh, pues nos da pistas de que lo más probable es que una sola persona difícilmente la pudo poner por escrito. Y bueno, pues considerando esto también y todo el periodo que abarca, en el que realmente fue puesto por escrito, no de cuándo está hablando, sino cuándo se pone por escrito, los géneros literarios, los textos, a lo mejor incluso arameísmos que va a haber, pues nos hacen pensar que pudo haber sido diferentes personas, diferentes escuelas y diferentes corrientes, ¿sí? Bueno, si tienen duda, pues terminen de leer bien el capítulo, para continuar.
Bueno, hasta aquí alguna duda, comentario, Emanuel, Marilena, nada, Marilena, no, tampoco. Bueno, está bien. Entonces, si no escribió Moisés el Pentateuco, entonces, ¿quién lo escribió, verdad? Esa sería la pregunta del millón de dólares. ¿Quién escribió el Pentateuco? Bueno, pues para esto hay varias teorías y a lo largo de la historia pues se han formulado varias hipótesis, ¿verdad? Bueno, ya descartado el Pentateuco que lo haya escrito Moisés o que lo haya escrito un solo autor, no solamente no lo escribió o no solamente no lo escribió Moisés, sino que no solamente no lo escribió un solo autor. Entonces, ¿cuál es el origen de la ley? ¿Cuál es el origen del Pentateuco desde el punto de vista narrativo y de la formación del texto? Bueno, abro otro paréntesis. Vamos a entrar en el detalle de la formación del texto, ¿sí? Hay diferentes enfoques acerca del estudio del texto bíblico. Hay algunos enfoques que sí les preocupa mucho o les interesa mucho o creen que es importante cómo se formó el texto a lo largo del tiempo, ¿sí? Y bueno, pues de ahí surgen todas estas ideas y todas estas teorías e hipótesis acerca de cómo se fue formando a lo largo de los siglos. Este enfoque considera que es importante ver cómo se fue formando para poderlo entender en su forma final, ¿sí? Para ellos es importante ver de qué escuela es, de qué corriente, de qué, pues, no sé, cómo encasillarlo, engruparlo en algo para que poderle entender un poquito cuáles son las características de esa tradición o de esa corriente para poder entender por qué ese texto se enfoca de esa manera o algunas cosas en común que podrían tener esas corrientes, ¿no? Entonces, digamos que hay dos enfoques. Uno es que se basa mucho en la formación del texto y hay otros enfoques que son sincrónicos. Los enfoques sincrónicos no les interesa cómo se formó. Ellos ven, el texto está así en su redacción final y a estos enfoques eh, no les interesa porque no les importa cómo se fue formando a lo largo del tiempo. A lo que a ellos les importa es el texto en su redacción final, ¿sí? ¿Cuál enfoque es mejor? Yo creo que los dos enfoques son válidos. Eh, es bueno tener una idea de cómo se fue formando el texto, es bueno, pero tampoco es exagerar en esa parte de la formación de texto, porque ¿qué es más importante para nosotros? ¿Cómo se formó o lo que ya el texto dice en sí mismo, ¿no? Eh, pues la respuesta es, nos importa más lo que el texto ya dice en sí mismo, pero a veces para entender el texto en sí mismo, a veces es bueno contar con herramientas pues para tratar de entender por qué dice esto, por qué aquí dice este nombre, por qué aquí dice Yahvé, aquí dice Elohim, de qué corriente es, ¿no? Puede ser una herramienta buena el utilizar ese tipo de análisis de la formación del texto. Entonces, son dos enfoques diferentes. Ahorita vamos a entrar en la parte de la formación del texto, cosa que a los enfoques sincrónicos no les importa, no les interesa, porque ellos se enfocan más en la forma final, no les importa cómo se fue formando el texto, ¿vale? Son válidos los dos enfoques, yo creo que hay que encontrar el punto medio, yo creo que sí es bueno tener idea de las tradiciones, de la formación del texto, pero también es bueno darle su lugar al texto en su forma final, que a final de cuentas es como ha llegado hasta nosotros y cómo se considera inspirado así tal cual en su forma final. Si bien es cierto que la Iglesia Católica considera inspirados a todos los autores que participan en toda la formación del texto, pero resulta más incierto saber cuál versión anterior estaba inspirada o no estaba inspirada, más bien debería ser nada más como una herramienta para saber que existen y como los diferentes enfoques, hipótesis que existen actualmente, saber que existen, conocerlos,
pero no centrarse demasiado en eso, porque bueno, acuérdense que son hipótesis y son enfoques, y lo que hoy se considera válido, en 20 años, 50 años van a estar diciendo, en 100 años van a estar diciendo esto ya está totalmente superado, ¿no? Pero la Biblia nunca va a estar superada, nunca, eh, en su forma final, ¿no? Entonces, bueno, es bueno conocer estas tradiciones, estos enfoques, pero no centrarse demasiado en ellos. Yo sería mi recomendación, como que verlos así como de lejecitos, eh, tomar cierta distancia, porque si nos enfocamos mucho en esto, pues la ciencia va evolucionando y las hipótesis y las teorías pues pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. La Biblia no, pero la profundización de la Biblia sí. Entonces, y los estudios iban avanzando. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver pues las diferentes teorías y las diferentes hipótesis que se han hecho a lo largo de la formación del Pentateuco. ¿Sale? Entonces, en la página este, 39, aquí el padre José Luis Sicre pues nos hace una analogía o una comparación. Bueno, él lo compara así. Él ve como si unos exploradores llegaran a un país nuevo, a un lugar nuevo, una tierra que no estaba explorada, desconocida, y de repente encuentran un lago, ¿sí? Se encuentran una tierra con un lago. Entonces, es la analogía que usa el padre José Luis Sicre. Entonces, la forma final, pues es el lago, ¿no? El lago, digamos que es, ahí está, es como la Biblia para nosotros, pues ahí está, o el Pentateuco en este caso, ahí está. Pero, ¿cómo se llegó a formar ese lago? ¿No? Y ahí es donde entran, pues, muchas hipótesis. ¿Cómo se formó el lago? Pues hay varias razones o hay varias explicaciones, ¿no? Y él hace esta comparación para tratar de explicar, pues, las diferentes teorías o hipótesis de cómo se formó el lago. Bueno, una opción puede ser que el lago se formó de dos o tres ríos que corrían paralelos y bueno, pues llegaron al lago y llegaron a un punto en donde se empezaban a unir los dos o tres ríos y así fue como se formó el lago. Ya no están los ríos, pero quedan los vestigios, a lo mejor queda el cauce antiguo, aunque ya se haya secado, pero a lo mejor queda el cauce del río. Y entonces, pues es lo que nos da la pista de decir, bueno, pues fueron dos ríos o tres ríos importantes los que formaron este lago. Bueno, esas serían como dos teorías o dos hipótesis. Eh, Hay otra teoría o hay otra hipótesis que eran pequeñas lagunas, o sea, que eran lagunas totalmente independientes, ¿no? Como un charquito acá, otro charquito acá, una presita acá, o lagunillas, ¿no? Así, una lagunita aquí, una lagunita acá y una lagunita acá, que eran totalmente independientes. Y luego los habitantes de los pueblos pues fueron poniendo canales que iban uniendo las lagunas. Y bueno, pues hicieron tantos canales que al final de cuentas o llovió un día tanto que pues ya se unieron todas las lagunas y quedó un solo lago, ¿no? Es otra analogía de otra teoría que vamos a ver más adelante. Entonces son lagunas o textos independientes que después alguien los une uno con otro, ¿sí? El tercer punto dice, el lago se formó a partir de un solo gran río, que era un río muy grande, que ya desapareció, pero era un río muy grande que desembocaba aquí en el lago y lo fue llenando. Y ese río pues se iba engrosando su caudal con afluentes, con arroyos más pequeños que iban engrosando ese río y pues toda esa agua iba terminando en el lago, ¿no? Pero primero engrosaba el río y luego ya ese río alimentaba al lago, ¿sí? Esa sería otra hipótesis, otra teoría. Y la última dice que se formó a partir de cuatro ríos, ¿no? Digamos que es la más actual, que son cuatro corrientes que son las que nutren, bueno, dice aquí que fueron unidos a lo largo del tiempo mediante obras de canalización. Entonces eran cuatro ríos que a lo mejor corrían paralelos, pero había cierta canalización que los iba uniendo. Y bueno, pues esos ríos a final de cuentas
se unen los cuatro y dan lugar o dan pie a este lago, ¿no? Entonces, bueno, con estas analogías de los lagos, vamos a ir viendo las diferentes teorías o hipótesis de cómo se pudo haber formado el Pentateuco. Bien, la primera de dos o tres ríos, aquí el texto nos habla, por ejemplo, este, nos habla de un médico francés. Vamos a ver si lo puedo poner acá. Tengo dos textos. Bueno, el texto es este, el texto es el del libro de José Luis Sicre, pero también tengo aquí el diccionario Ravazzi, este, que habla de la hipótesis de los documentos o la hipótesis documentaria. Bueno, aquí dice el diccionario Ravazzi dice, durante cerca de 1500 años la tradición judía y cristiana leyó el Pentateuco como obra escrita sustancialmente por Moisés y como historia, entendida de diversas formas de los acontecimientos fundamentales desde la creación hasta la muerte del propio Moisés. Bueno, en 1520 ahí tenemos un autor que fue el primer crítico de la época moderna, que dio autor a que el filósofo Spinoza este, dijera que, bueno, pues parecería difícil que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Bueno, a partir de ahí entonces empezó la autenticidad mosaica del Pentateuco hasta llegar a atribuir su composición a Esdras. Incluso el católico R. Simón, oratoriano francés, se atrevió a sostener que Moisés no fue el autor del Pentateuco, pero su tesis escandalizó a Bossuet, uno de los más eminentes teólogos franceses de la época, de la forma que Simón se vio obligado a dejar su orden. Bueno, aquí ya vemos cómo en 1712 pues ya había más personas que empezaban este, a dudar de la autenticidad de Moisés como autor, ¿verdad? Bueno, en la época moderna, pues ya vemos cómo hay un doctor, aquí coinciden tanto Ravazzi como Sicre, de este autor, de un doctor llamado Jan Astruc. Aquí dice, la época moderna del estudio crítico de la Biblia comienza propiamente en el siglo de las luces. El pionero de la crítica literaria aplicada al Pentateuco fue John Astruc, médico del rey Luis XV. Era un protestante que se había convertido al catolicismo y lector apasionado de la escritura, que dejó una obra titulada, bueno, ahí viene el nombre de la obra, cómo se tituló. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este autor, con este doctor Astruc en el siglo XVIII? Bueno, él dice, empieza a leer los libros o el texto que vimos, los relatos de la creación, y empieza a ver que pues en un relato se menciona a Dios como Elohim y en otro relato se le menciona como Yahvé. Y entonces, bueno, pues ahí él se empieza a cuestionar, bueno, pues qué está pasando, ¿no? Porque y luego ve que hay una diferencia entre el género literario, un estilo literario diverso. Entonces él propone la teoría de que Moisés utilizó dos documentos escritos por anteriores, dos escritos por autores anteriores a él. Entonces a él se le ocurre pensar que había dos escritos anteriores a Moisés y que Moisés los había tomado como fuentes. El documento A que mencionaba a Yahvé y el documento B que mencionaba a Elohim. Pero luego empieza a investigar más el texto y encuentra otras 10 unidades literarias y entonces menciona estos dos corrientes o dos ríos grandes, pero también menciona otras 10 fuentes o más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, es el primero que da una hipótesis. Luego tenemos a Carl de Ilgen, que también de manera similar intenta reconstruir todos los documentos.
Sin embargo, él encuentra 17 documentos. Estamos aquí hablando solamente del Génesis. Aquí todavía no hablamos del Pentateuco, estamos hablando del Génesis. Y en el Génesis se encuentra 17 documentos, 17 unidades literarias independientes. Y estas 17 unidades literarias él las cataloga con dos eloístas y una yavista, ¿sí? Este autor, muy parecido, pero en lugar de un solo documento eloísta, él encuentra dos y un documento yavista. Bueno, esa es la antigua teoría documentaria. La hipótesis de dos o tres ríos, ¿no? Que mencionábamos. Son como dos o tres ríos importantes que son los afluentes para que se forme este lago. Bueno, después tenemos la teoría fragmentaria o la hipótesis de las lagunas. Habíamos dicho entonces que había lagunillas, ¿verdad? Eh, Lagunillas totalmente aisladas o independientes o textos totalmente aislados, totalmente independientes, que después alguien los empieza a intercomunicar y en esos vasos comunicantes, bueno, pues se va formando el lago. Esa es la teoría fragmentaria, dice aquí el texto de José Luis Sicre, dice a finales del siglo XVIII, Alexander Geddes propone una nueva teoría que será aceptada poco después por Johann Severin Vater. Bueno, estos autores ya no se limitan únicamente al Génesis, sino que amplían su estudio a todo el Pentateuco, eh, dándole especial importancia a las secciones legales, donde había pues, cuestiones de leyes, ¿verdad? Llegan a la conclusión de que este libro no se formó, o de que este conjunto de libros no se formó a partir de documentos, sino de fragmentos sueltos, lagunas, como fragmentos, textos más pequeños, textos más independientes, que son los que después van a tener, eh, bueno, después se van a unir. Dice, dice que ese trabajo no lo llevó a cabo Moisés. Para Béter, la laguna principal es el Deuteronomio. Él sugiere que el Deuteronomio es la, digamos, la lagunilla más grande, la más importante, escritos en tiempos de David y Salomón, ellos piensan, y más tarde se unieron otras secciones históricas y legales. Ellos consideran que el lago tardó en formarse 4 siglos hasta que se adquirió su aspecto actual poco antes del destierro de Babilonia. Bueno, en las fechas no andan tan errados. Este, bueno, las fechas en cuanto al periodo de formación de los 4 siglos posiblemente sea un poquito más. Sí andaban un poquito errados en la fecha del Deuteronomio, pero bueno, esa es otra teoría. Entonces es la hipótesis o la teoría fragmentaria. Textos independientes, totalmente independientes, que después alguien los va uniendo unos con otros, ¿verdad? En donde el texto más importante o la línea más extensa es el Deuteronomio. Bueno, aquí ya reconocen que no lo lleva a cabo Moisés, ¿verdad? Bueno, después hay otra hipótesis, otra teoría que le llaman hipótesis de un río y sus afluentes. Dijimos que una posibilidad era un río principal y ese río principal tenía diferentes riachuelos, arroyos o afluentes que lo iban engrosando, que lo iban alimentando a ese río principal y ese río principal al final era el que iba a desembocar en el lago. Bueno, aquí dice 3 décadas más tarde, Ewald va elaborando una nueva teoría en la que expone que el lago es más grande de lo que parece. Bueno, él expone que no solamente es el Pentateuco, sino él ya menciona un Hexateuco, o sea, 6 libros, eh, porque él piensa que deberíamos de incluir no solamente hasta el Deuteronomio, sino también incluir el libro de Josué. Entonces él sugiere que no debería ser, bueno, que este lago abarca 6 libros, no solamente 5. Bueno, el gran río que él ve es un documento eloísta, porque llama a Dios como Elohim. Y en él desembocan más tarde un documento que usaba el nombre de Yahvé.
y otros documentos más, pero se trata de afluentes, no de ríos, es decir, afluentes más pequeños que poco a poco van alimentando, engrosando el cauce principal eloísta. Después, Edward cambió de opinión, admitiendo dos relatos eloístas y uno yavista, que sufrieron diversas reediciones posteriores. También admite la hipótesis de varios ríos. Bueno, esa sería la teoría complementaria, ¿no? Un río principal, un cauce principal, que es eloísta, y se va engrosando ese cauce principal, pero después también acepta la posibilidad de varios ríos. Y luego ya tenemos, por último, la hipótesis de los cuatro ríos, que se conoce como la hipótesis documentaria. Digamos, esta es la más famosa, la más importante. Este, y dice ahí que la idea básica de esta teoría es que el Pentateuco se formó a partir de cuatro documentos. ¿Sí? Hay cuatro corrientes, cuatro documentos que corren hasta cierto punto paralelos, pero después se llegan a unir, ya sea por vasos comunicantes o se unen al lago, ¿no? Desembocan los cuatro en el lago. Bien, ¿cuáles son estos cuatro ríos? Bueno, pues la tradición sacerdotal, yavista, eloísta y deuteronomista serían los cuatro ríos principales que van a desembocar en el lago llamado Pentateuco. Esa es la nueva hipótesis documentaria. Entonces tenemos cuatro documentos y les va poniendo aquí un poco de fechas que suenan más o menos lógicas. El principal exponente es Julius Wellhausen. El nombre de Wellhausen es como que el más famoso. Hay otros autores, Graf, Koenen, pero Wellhausen es el más reconocido, ¿no? De esta teoría o hipótesis documentaria. Entonces, esta sí habla de varios ríos, de varios afluentes, pero no mencionan dos ni tres, sino que ellos ya mencionan cuatro corrientes. Bueno, incluso les van poniendo fechas, ellos van mencionando, por ejemplo, dicen que, bueno, la más antigua de todas estas cuatro, ellos mencionan que es la Yavista. La ubican hacia el año 850 antes de Cristo, es decir, después de Salomón, algunos años después, ¿verdad? Wellhausen piensa que en esta época comienza a consolidarse esta tradición yavista. Dice que nace en el reino de Judá hacia el año 850. Bueno, después tenemos la tradición, dice un siglo más tarde, en el año 750, se podría formar la tradición eloísta en el reino del norte. Entonces, la tradición eloísta, esta hipótesis documentaria la ubica en el año 750 en el reino del norte. Entonces tenemos pues ya dos tradiciones, dos corrientes paralelas, independientes, ¿verdad? Unos en el reino del sur y otros en el reino del norte. Después, en el año 722, como sabemos, fue invadido el reino del norte por los asirios y pues mucha gente regresa al reino del sur, mucha gente huye o en la diáspora o en la retirada y regresan a Jerusalén, a Judá, y entonces pues se traen bajo el brazo sus libros, sus apuntes, sus tradiciones, y ahí se mezclan esas dos. En el año 722 pues se juntan tanto la tradición yavista como la tradición eloísta, ahí se unen. Luego, en el año 622 o un siglo más tarde, en la época de Josías, empieza o se establece esta tradición pues deuteronomista, ¿no? Con la reforma de Josías, cuando encuentran el libro del Deuteronomio, una parte de él, vemos cómo eh, surge la tradición deuteronomista. Y luego alrededor del año 600, un poquito antes del destierro, se juntan la tradición yavista, eloísta y deuteronomista.
Y luego, pues, la última tradición es la sacerdotal. Ellos lo ubican no en el destierro, sino incluso después del destierro, en el año 450. Y ya cerca del año 400, ellos juntan las cuatro tradiciones en lo que sería el Pentateuco, ¿no? Bueno, esto pues está simplificado, ¿verdad? Tanto en las fechas, porque también cada una de las tradiciones puede tener diferentes versiones, etcétera. Pero bueno, esta sería la teoría documentaria. Suena lógica, tiene su razón de ser. Este, y vamos a ver ahorita pues algunas de las críticas que se le han hecho. Hasta ahorita pues es la hipótesis más sólida, aunque ha sido muy criticada últimamente en fechas recientes. Hay autores que la han criticado bastante. Sin embargo, no han propuesto algo nuevo, algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, digamos que hasta ahorita, digo, con matices, con asegúnes y todo, parece que es la más sólida, ¿no? Vamos a ver ahorita las objeciones o las siguientes teorías que hay. Bueno, aquí yo creo que hablando de esta teoría, nueva teoría documentaria, creo que de tarea les podría dejar que investigaran que hicieran un resumen de las principales características de estas cuatro tradiciones, tanto la yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, que hagan un resumen de las características principales de estas cuatro tradiciones. Esa sería su tarea para la próxima semana. Y vamos a ver algunas de las objeciones que existen en cuanto a la teoría documentaria de Wellhausen. Bueno, este, pues no es tan reciente la teoría documentaria. Ya ha pasado algunos años y bueno, pues han salido ahí algunos críticos. Eh, Eso yo creo que sería más o menos, esta se da como en los años 70, es donde se propone esta teoría. Y bueno, pues ya pasaron, ¿qué? 50 años acerca de esta teoría y sin embargo, bueno, pues sigue estando firme, aunque ha sido muy criticado, pero sigue estando pues latente, ¿no? Esta teoría. Bueno, hay algunas aloístas, sacerdotal, narrativa. Bueno, dice aquí en la página 49 de su libro, dice, los continuadores de Wellhausen, aunque parecían defender su hipótesis, mostraban numerosas discrepancias al hablar de la extensión, datación y finalidad de cada una de las fuentes. Esto provocó en 1977 la durísima reacción de Rolf Rentorf. Según él, si prescindimos del Deuteronomio y de los cuerpos legales, el Pentateuco está formado por una serie de unidades originariamente independientes que fueron relacionadas más tarde mediante textos de unión. Bueno, entonces, ¿qué dice Rendorf? Que si quitamos el Deuteronomio y los cuerpos legales, todos los demás, digamos que son como textos independientes, como la teoría de las lagunillas, ¿no? Son textos más independientes y después como que se van uniendo estos textos independientes. Eh, Habla de las unidades principales o como títulos o colecciones de textos, que podría ser la protohistoria, los relatos patriarcales, los relatos sobre Moisés y la salida de Egipto, la revelación en el Sinaí, la marcha por el desierto y la conquista de la tierra. Entonces, pues casi todos los textos caerían en estas categorías. Y sin embargo dice que es imposible descubrir una línea común en estas unidades. Se ha mencionado que por ejemplo, las cuatro tradiciones que menciona Wellhausen son como las venas
bueno, las corrientes de un río o las venas que atraviesan todo el Pentateuco. Son como cuatro unidades, ¿no? Que van corriendo hasta cierto punto paralelas, pero que tienen ciertos puntos de unión. Y aquí, bueno, lo que dice Rentorf es que no hay una línea común, o sea, que no es cierto que haya una línea común, que más bien son textos independientes. Quitando el Deuteronomio, los cuerpos legales, son textos más o menos independientes que después se van uniendo. Bueno, y él propone otra, no solamente critica a Wellhausen, sino que propone algo, este, hablando como en diferentes etapas de la formación del texto o estadios. Él propone que hay unidades menores, por ejemplo, del texto, luego colecciones parciales menores. Las unidades menores, por ejemplo, las que hablan de Abraham en Egipto, Jacob en Betel, etcétera, como textos más chiquitos, más independientes. Luego hay colecciones parciales menores, por ejemplo, los textos sobre Jacob y Labán, ya son un poco mayores. Y las unidades mayores, que son las que mencioné anteriormente. Luego la parte sacerdotal, que entra más tardíamente, y luego ya la parte deuteronomista. Entonces, es como las menciona en Rentorf. Entonces, más bien lo va mencionando como en etapas: unidades menores, colecciones parciales menores, unidades mayores, luego la parte sacerdotal y luego la parte deuteronomista. Bueno, este, y ha habido otros autores, otros puntos de vista. Por ejemplo, John Van Setters habla de que, bueno, lo compara el Pentateuco con antiguos historiadores griegos como Heródoto, ¿no? Entonces dice que el Pentateuco fue en gran medida obra del yavista. Este, bueno, hay otros autores, lecturas literarias y teológicas. Y bueno, al final ya pues el autor hace otra comparación. Si no fuera un lago, si fuera un palacio, bueno, pues veríamos cosas interesantes. Un palacio que se construye a lo largo de muchos siglos, que usa materiales diferentes, estilos diferentes, y sin embargo, bueno, pues el palacio está ahí o el lago está ahí. Entonces, aunque ha sido criticada la teoría de Wellhausen y de sus seguidores, parece que sigue estando más o menos firme y sólida, y en muchos casos y en muchos estudios y muchos libros, bueno, pues mencionan esta parte de la tradición o de las tradiciones ya vista, lo vista. Lo cierto es que hay unas que se confunden más que otras, ¿no? Bueno, por ejemplo, la deuteronomista, pues está muy definida prácticamente casi todo el libro del Deuteronomio. La sacerdotal, bueno, va a ser parte del trabajo, también es la más identificada. La deuteronomista y la sacerdotal son las más identificadas. Sin embargo, la yavista con la eloísta a veces es una línea muy delgada que es muy difícil saber si pertenece a una tradición o a otra, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar como que las cosas con calma, no querer ver todos los textos, aunque sí hay enciclopedias y sí te pueden decir, bueno, este versículo pertenece a esta tradición y este versículo pertenece a otra. Pero la verdad es que nada está dicho sobre piedra, ¿no? O sea, son teorías y son hipótesis. Como su nombre lo dice, son hipótesis. Nada más es, los estudiosos pues han elaborado ciertas propuestas de cómo pudo haberse formado el Pentateuco. Eh, Más o menos la teoría documentaria más o menos está mundialmente aceptada, más o menos, a pesar de sus críticas, pero en general, en términos generales, bueno, pues parece más o menos eh, bien aceptada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la conclusión sería conocerlas, ver las características de cada una de estas teorías,
y, y no desenfocarnos también de la redacción final, que sería un estudio sincrónico, y también no desenchufarnos o desconectarnos del mensaje que tiene para cada uno de nosotros la Biblia, ¿no? De la parte de la inspiración y también de la parte de lo que me dice a mí, de la revelación en su conjunto, pero también de lo que nos habla Dios, nos habla a través de su palabra, ¿no? Entonces, nunca hay que dejar de lado esta parte porque, bueno, si no nos convertiríamos como si analizáramos un libro de historia cualquiera y esto sería muy frío, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista desde la fe, hay que considerar que es un libro que nos puede ayudar a alcanzar nuestra propia salvación, que la historia de nuestra salvación depende de cómo la asimilemos y la entendamos y la apliquemos en nuestra propia vida. Y si no sacamos lo importante, lo útil, si no sacamos la enseñanza de la Biblia, si no aprendemos a vivir por medio de ella, bueno, pues todo habrá sido en vano y inútilmente, ¿verdad? Entonces, es bueno conocer estas hipótesis, es bueno, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es el uso que nosotros le demos a lo poco o mucho que podamos conocer y aprender de la Biblia, el instructivo, el uso que le podemos dar para vivir como Dios quiere, para entender la voluntad de Dios en nuestra vida, para adecuar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, pues en la medida en la que hagamos eso, pues vamos asegurando nuestra propia salvación y la de las personas que nos rodean. Entonces eso es lo más importante. Pero pues ya que estamos estudiando Biblia, bueno, pues también es bueno conocer todas las teorías y las hipótesis. Bueno, podemos encontrar mucha bibliografía, muchos libros acerca de este tema. Eh, es bueno conocerlo, pero no casarse tanto ni meterse demasiado en que si es esto, que si es esto, porque si no nos volvemos locos y a final de cuentas son teorías, son hipótesis que al rato pueden ser descartadas o pueden ser superadas o pueden ser pues complementadas, ¿no? Entonces, yo pienso que en eso no nos debemos de meter demasiado, demasiado, demasiado. Mejor meternos en la Biblia, ¿no? Pero sí es bueno conocerlas para que cuando veamos libros, cuando veamos textos que nos hablen de cierta tradición o de cierta otra tradición, pues ubiquemos más o menos de qué se trata. Por eso es el ejercicio para ubicar las características principales que tiene cada una de las tradiciones. Y eso hasta cierto punto explica ciertas cosas de la Biblia. Sí, sí ayuda, sí es una herramienta. El conocer, aunque hay unas fronteras entre una tradición y otra que no están muy claras, pero hay otras que sí están bastante claras. Entonces, sí ayuda a la comprensión del texto. Sí ayuda a las intenciones, la teología, los intereses de cada una de estas tradiciones, sí nos puede ayudar a comprender mejor el texto. Entonces, sí es una herramienta, pero hay que verlo así nada más, es una herramienta y no está escrita en piedra. Esta herramienta, como cualquier otra, pues puede evolucionar, puede avanzar y pues tenemos que estar ahí al pendiente pues, de los nuevos estudios, de las nuevas propuestas. eh, y sin embargo, bueno, pues nada más verlo así como un medio para comprender realmente la redacción final, que a final de cuentas la redacción final es la que nuestra Iglesia Católica pues nos propone como inspirada, ¿no? Entonces, pero si es un medio, una manera de comprender mejor el texto, no solamente el contexto histórico, pero también las tradiciones de las que ese texto puede formar parte sin que sepamos con una certeza de que este versículo es de esta tradición y este otro versículo es de esta otra. Sí podemos tener una idea de que hay corrientes y de que cada corriente pues tenía su teología, tenía su finalidad, tenía su audiencia, y eso sí nos ayuda a entender, ¿no? Podríamos hacer una similitud, por ejemplo, con los evangelios, como tenemos esas cuatro evangelistas. El evangelio solamente es uno, pero tenemos cuatro evangelistas, ¿no? Y cuando estudiamos los evangelios, pues vemos que cada uno tiene su objetivo, su audiencia, etcétera, ¿no? Tiene ciertas características que nos ayuda a entender cada uno de los evangelios.
¿Por qué la iglesia no quitó los cuatro o no los unificó en uno? Porque vio la riqueza de tener esas cuatro maneras de ver el evangelio y por eso los dejó. Y yo creo que es más, hay más riqueza así, tener cuatro evangelios que algún autor hubiera sacado un resumen de los cuatro y nos lo presentaba. Se hubiera perdido mucha riqueza de los textos, ¿no? Entonces es mejor dejarlos así. Acá en el Pentateuco, bueno, pues tenemos los libros, hay teorías, hay hipótesis de que también podía haber como cuatro corrientes, cuatro escuelas, y está bien conocerlas, está bien ubicarlas, y eso nos puede servir para ubicar y entender algunos textos y pues tratar de dar una explicación de por qué algunos textos se enfocan más en la parte litúrgica, por qué algunos textos se enfocan más en la parte de los años, otros textos en la parte más de la geografía o del reino del norte o del reino del sur, o porque unos llaman a Dios de un modo, otros lo llaman de otro, etcétera. Entonces, sí nos llega a dar ciertos elementos de análisis, de estudio. Yo creo que sí es válido, sí es importante conocerlas, eh, pero como les dije, no está escrito en piedra, son hipótesis, son teorías. Eh, lo que sí está escrito en piedra, bueno, pues es la Biblia, ¿verdad? Y esa sí ya no cambia ni se mueve y tenemos la certeza de que está inspirada por Dios y que es útil para arguir, para enseñar, para debatir y también para orientar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, Marilena, Manuel. Sí, Marilena. Adelante, Marilena. ¿Quién, Marilena o Manuel? Marilena, ¿sí me escuchas, Marilena, o se trabó? No se ve que se mueva Marilena. A ver, Emanuel, adelante. De cualquier manera, entendiendo lo que dices, que lo importante es el texto en su forma final, como la inspiración reconocida por la Iglesia, pero que nos ayude un poco también a ir entendiendo ciertas cosas, ¿no? Yo pienso que las tradiciones pueden explicar circunstancias que ocurrieron, por ejemplo, en el Reino del Norte, en el Reino del Sur, o en algunas circunstancias específicas del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, como nos dicen, no quedarnos nada más en un análisis, como quien dice, literario o de formas, sino que llegar pues al significado del texto, ¿verdad? Sí, sí, lo que estuve leyendo era, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en los idiomas, en los lenguajes también hay algo similar. Una cosa es estudiar el idioma en su forma actual y otra cosa es estudiar el idioma, cómo se fue formando, qué otras palabras venían, cómo fue evolucionando. Es lo mismo, ¿no? Entonces, sí nos da pistas, sí nos da ideas, sí nos da, digo, si lo juntamos con los géneros literarios, si lo juntamos con el contexto histórico, político, social, el ambiente final en el que fue escrito, más las tradiciones, pues ya como que nos va dando pues muchos elementos de análisis, y nos da muchos elementos pues para ir entendiendo, desmenuzando y comprendiendo el texto en su forma final. O sea, todos estos son herramientas nada más para entenderlo ya en su forma final, pero el ver un poco la formación del texto, pues nos da pistas, nos da pautas para ver, este, pues sí, para hacer el análisis general, ¿no? Entonces, sí hay ciertas características que nos van a ayudar en nuestro análisis para tener un análisis más completo y no quedarnos únicamente con el texto. Que no es que el texto esté mal, al contrario, el texto está bien, el texto está inspirado, el texto está en su forma original, es garantía, el texto es el canónico. Pero todos estos elementos son herramientas que nos ayudan para entender mejor el contexto en el que fue escrito y hacer pues esa exégesis, ¿no? Que es
entender el texto en el contexto original en el que fue puesto por escrito. Sin dejar de lado la inspiración, ojo, sin dejar de lado la inspiración, porque a veces vemos textos que nos sorprende la inspiración, como Dios inspira al autor sagrado, al autor santo, cosas que él ni se imagina que van a suceder más adelante, ¿no? Entonces, nunca tenemos que dejar de lado a la inspiración, pero sí en la parte humana, en la parte, digamos, de redacción del texto, de la crítica a la redacción de las formas, la redacción del proceso de formación, pues también pues entrarle un poco, ¿no? Cuando menos conocer los elementos básicos que existen eh, para tener más elementos de análisis en un estudio de algún texto. Marilena, Sí. Eh, Profe, durante el estudio de los profetas estuvimos viendo que había varios géneros literarios donde se utilizaba el yavismo y el eloísmo. Si los ubicamos, por ejemplo, durante la corriente sacerdotal, nos señala la teoría de Waldhausen acerca del 450 antes de Cristo. Esto viene como dando una correlación de lo que está exponiendo la creación del Pentateuco con lo que los profetas decían, porque los profetas daban alusión al Antiguo Testamento, pero no era totalmente sobre una sola corriente, sino que aquí se empieza a crear la corriente sacerdotal, supongo yo. Es una duda que tengo. sí, Por allá en la página 42. sí, habla un poquito, bueno, vamos a ver, de cuando hagan ahora su trabajo, de las corrientes, bueno, si se fijan, digamos que son contemporáneos, la formación de los textos proféticos, digamos que son contemporáneos con la formación del Pentateuco en sus formas finales, ¿no? Cuando vimos los profetas, bueno, primero vimos los anteriores y luego ya los posteriores, y de los posteriores, eh, sobre todo de los posteriores, los preexílicos, ¿no? Amós, Oseas, estamos hablando del siglo octavo, que son los primeros profetas clásicos o posteriores, escritores. Estamos hablando del siglo octavo, ¿no? Y bueno, pues ya cuando menos los preexílicos y los exílicos, digamos que serían contemporáneos de la formación del Pentateuco. Entonces, puede ser que ya había varias versiones, no en su redacción final del Pentateuco, que lo conocían. Pero digamos esos 400 años del siglo octavo al siglo quinto, son contemporáneos. En el profetismo no se habla tanto de la tradición yavista o de la tradición eloísta. Había ciertas características. Ahora que hagan su trabajo van a ver, por ejemplo, una de las tradiciones es más universalista, ¿no? Veíamos más bien algunos profetas que eran más universalistas, como el segundo Isaías, por ejemplo, el deutero Isaías, que era más universalista. Entonces va a haber algunos puntos de contacto, puntos en común, pero digamos que son dos análisis diferentes. Uno es los géneros literarios y otro es las tradiciones, ¿sí? Son dos análisis diferentes. Uno es la crítica de las formas de los géneros literarios y otra es la crítica de las tradiciones. Entonces, son dos análisis diferentes que nos pueden ayudar a alimentar a hacer el análisis concreto. Estas tradiciones se relacionan más con el Pentateuco o con el Hexateuco, más que con
con los profetas. Más bien cuando vimos los profetas, cada uno de los profetas pues tenía algunos escritos más tardíos, otros menos tardíos, etcétera, ¿no? Pero no se habla ahí tanto de que este es de esta corriente o este es de esta otra corriente. Veíamos algunos profetas que estaban más, por ejemplo, en la línea sacerdotal, ¿no? Por ejemplo, como Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Que le interesa el templo, le interesa el regreso a la reconstrucción del templo, etcétera. Entonces, puede ser que algunos profetas van más en la línea sacerdotal, en la línea litúrgica. Algunos de ellos habían sido sacerdotes antes del destierro o estaban relacionados con los sacerdotes. Entonces, algunos profetas puede ser que estén más relacionados con los sacerdotes y posiblemente estarían más relacionados pues con la tradición sacerdotal, ¿verdad? Porque les interesa más el culto, les interesa más las fiestas, les interesa más los sacrificios, les interesa más el templo. Y hay otros profetas que no les interesa para nada, como Jeremías, no les interesa el templo, el culto, la liturgia, ellos van más al interior, al corazón, etcétera. Entonces, pero no necesariamente podemos distinguir a cada uno de los profetas con alguna tradición del Pentateuco, aunque sí debe de haber algún punto de contacto, ¿no? Pero no es así tal cual, sino que, digamos, más bien las líneas, ahora que hagan el trabajo, pues van a haber unas líneas más universalistas, unas líneas más sacerdotales, más litúrgicas, etcétera. Entonces, digamos que son dos análisis, o, bueno, tenemos dos bloques de libros digamos que son contemporáneos, ¿no? El Pentateuco y los profetas, cuando menos los preexílicos y los exílicos. Son contemporáneos, pero contemporáneos, pues entre comillas, ¿no? Estamos hablando de 400 años, de un periodo muy largo, muy grande, en cuanto a las fechas, en cuanto al tiempo. Y en cuanto al análisis, sí está muy, muy distinguido o muy claro el análisis de las formas, que analiza los géneros literarios, y el análisis de las tradiciones, ¿no? Que, que haría eso que estamos viendo ahorita. Tratar de definir esta tradición pertenece a, o este texto pertenece a esta tradición o pertenece a esta otra tradición. Sin embargo, las tradiciones están más relacionadas con el Pentateuco o el Hexateuco, como vimos, más que con los otros libros de la Biblia. ¿Sí? Aunque este mismo ejemplo o esta misma teoría documentaria, bueno, pues se va repitiendo en los otros libros, pero ya no se le llama tradición eloísta o yavista, simplemente pues a lo mejor este es de este autor o este es de este siglo y luego o la escuela, por ejemplo, de Isayana o los discípulos de San Juan, la escuela, los escritos juánicos, por ejemplo, pero no necesariamente hablar de tradiciones, pues sí, más bien de escuelas, ¿no? A lo mejor las cartas paulinas que sí escribió San Pablo, las cartas que no escribió San Pablo, etcétera. Entonces, este fenómeno se repite, ¿no? O sea, sí tiene esa idea de que no necesariamente una persona escribe un libro completo, ¿no? Sino de que puede ser una escuela, un grupo, una tradición, una corriente, una forma de pensamiento. Yo creo que eso sí permea a lo largo de toda la Biblia, pero no las tradiciones estas que vimos, sacerdotal, yavista, eloísta y deuteronomista, únicamente atraviesan eh, pues el Pentateuco y a lo mejor también la historia deuteronomista con la cuestión del Deuteronomio. Ya a partir de, ya cuando entran a la tierra prometida, bueno, pues ya entraríamos en otros bloques de libros que ya no corren por sus venas estas corrientes. Ni siquiera tampoco en los profetas, ¿no? Más bien sería como de rebote los escritores de esto con los profetas clásicos que fueron contemporáneos o más bien algunas ideas teológicas que pueden ser afines, ¿no? Como el universalismo, ¿no? Pero no necesariamente podemos decir que un profeta pertenece a una tradición. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, Manuel, Marilena? Muy bien, entonces, Marilena, si nos ayudas a hacer la oración de San Jerónimo ya para terminar. No se oye, Marilena.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión, te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de mí una parte. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta Adiós. luego.